Ya, entonces, habíamos empezado a hablar hace unos días atrás del sistema cardiovascular. Habíamos dicho que el sistema cardiovascular estaba formado básicamente por el tejido sanguíneo, que es la sangre, ¿cierto? Los vasos sanguíneos que conducen esa sangre y el corazón, ¿cierto? De eso estaba formado ¿cuánto se llama? El sistema famoso este. Sangre, vasos sanguíneos y corazón. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho las generalidades, habíamos dicho de qué estaba hecha la sangre, habíamos comentado de que cuando uno hacía una centrifugación de la sangre, se formaban dos o tres fases, una fase que era más clara y menos densa, que quedaba en la superficie, que se llamaba plasma sanguíneo, que parecía agua, ¿cierto? Por eso era clara, era como transparente, que quedaba en la superficie, ¿cierto? Cuando uno hacía la centrifugación, recuerda que esto es después de la centrifugación, antes de la centrifugación la sangre era así, pero después de la centrifugación la sangre queda así. Entonces, o sea, después de la centrifugación, nosotros formábamos fases. Una fase que se llama plasma sanguíneo, ¿cierto? Otra fase que quedaba ahí entre medio, que es la fase de las plaquetas y de los leucocitos, que ya vamos a conversar de ellas. Y otra fase que es más oscura y mucho más densa, porque es más numerosa, que es la fase de los eritrocitos. Si juntábamos las plaquetas y los eritrocitos, nosotros formábamos lo que se llaman los elementos figurados. Entonces, si nosotros queríamos decir de qué estaba hecha la sangre estaba hecha de dos cosas, de plasma y de elementos figurados. ¿Quiénes son los elementos figurados? Todas las células del sistema, o sea, todas las células de la sangre, que son las tres, plaquetas, leucocitos y eritrocitos. Estas son las tres células de la sangre. Y ellos son los elementos figurados. Y lo otro, lo que queda, ¿cierto?, es el plasma. Habíamos visto también algunas funciones básicas que tiene la sangre, que son tres: transportar sustancias, regular algunas cosas como la temperatura, el pH, y también una función de protección, porque habíamos conversado, o sea, habíamos nombrado en realidad, que a través de la sangre también viajaban, ¿cierto?, las células y moléculas pertenecientes al sistema inmunológico, y también aquellas moléculas que generaban, ¿cierto?, la coagulación sanguínea. Habíamos hablado también de qué era la coagulación, ¿cierto? Bueno, más adelante vamos a conversar un poco más en detalle de ello. ¿Ya? Eso como resumen de lo que habíamos empezado a conversar. Y habíamos quedado acá. Habíamos empezado a hablar del plasma sanguíneo, ¿cierto? Y habíamos dicho que el plasma sanguíneo básicamente estaba formado por agua, ¿cierto? Casi en su totalidad. Fíjense en el porcentaje. Esa agua, ¿cierto? Funcionaba y tenía una cosa súper importante para regular la temperatura, ¿cierto? Eh, Bueno, no le explicaba la razón y ahora sí se las voy a explicar. Bueno, antes de terminar con lo demás, que ya lo habíamos visto, que recuerdan que aparte de agua, también estaba formado por proteínas, al menos en un 7% de proteínas, de las cuales se destacan tres principales, que son la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno, ¿sí? En distintos porcentajes cada una, pero todas están formando más o menos un 7%. Algunas son proteínas de transporte de hormonas principalmente. Otras son anticuerpos, vale decir, son eh, proteínas del sistema inmunológico. Otras, como el fibrinógeno, forman la coagulación de la sangre. En fin, ¿cierto? Eso ya lo habíamos conversado hace unos días atrás cuando empezamos a hablar de este tema. También habíamos conversado que en el plasma van algunos nutrientes, ¿cierto? También es correcto aquello. También habíamos dicho que viajaban algunas hormonas y algunas enzimas. Bueno, todas las hormonas en realidad viajan a través del plasma sanguíneo. Todas, todas, todas. Tienen distintas formas de viajar, pero todas finalmente viajan por ahí. También algunas enzimas. También algunos gases, como el CO2 y el oxígeno, y algunas sustancias inorgánicas, como el sodio, el potasio, el cloro, el carbonato, en fin. Y también algunos productos de desecho. Entonces, ¿de qué está formado el plasma? El plasma está formado de una miscelánea de cosas.
Principalmente agua, proteínas, nutrientes, hormonas y enzimas, gases y algunas sustancias inorgánicas y los productos de desecho. Entonces, si yo les pregunto algún día de qué está hecho el plasma está hecho de todo lo que les acabo de decir. ¿Se fijan? Eso es la respuesta correcta que ustedes tienen que saber y manejar en su cabecita. ¿Sí? Eh, bueno, esto ya lo habíamos conversado hace unos días atrás, entonces simplemente estoy haciendo un mini resumen para recordar lo que estábamos viendo y empezar a avanzar con lo nuevo. Bueno, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es por qué el agua funciona o tiene una función tan importante en la regulación de la temperatura. ¿Cierto? Eso no se lo he explicado, solamente lo saben porque aquí lo dice, pero no saben la razón. Y la razón es súper sencilla. Bueno, la razón es química, pero eh, no deja de ser sencillo. ¿Ya? Fíjense. Que el agua regula la temperatura es porque el agua tiene una característica. Químicamente hablando, el agua tiene un alto calor específico. ¿Sí? Así se dice, un alto calor específico. Por definición, el calor específico, ¿sí? Esta definición química, ¿qué es el calor específico? Si yo les pregunto, probablemente nadie lo sepa. El calor específico, que es una definición y una característica química, ¿cuánto se llama? Una propiedad química que tiene el agua, en realidad, la propiedad es el calor específico, pero la propiedad del agua es que ese calor específico lo tiene alto. ¿Ya? Esa es la propiedad y la característica interesante que tiene el agua. Todas las cosas tienen calor específico, todas. Pero algunos tienen bajo calor específico, otros tienen medio calor específico y otros tienen alto calor específico. Y el agua tiene alto. Ahora, ¿qué significa calor específico? El calor específico significa la energía, que en este caso es energía calorífica, ¿cierto? La energía de calor, necesaria, perdón, necesaria para elevar en 1 grado Celsius un gramo de agua. Esa es la definición química, ¿cierto? La energía calorífica necesaria para elevar en 1 grado Celsius un gramo de agua. Eso es el calor específico, como definición. Entonces, uno podría preguntarse ya, ok, lo tengo, sé lo que es el calor específico. ¿Y qué tiene que ver con respecto a que me permita regular la temperatura de mi cuerpo? Buena pregunta. La respuesta no es tan sencilla, pero fíjense en lo que les voy a explicar ahora. Como el agua tiene un alto calor específico, significa que necesita mucha energía calorífica para elevar en 1 grado Celsius la cantidad de agua. O sea, para que el agua, en otras palabras más sencillas, para que el agua suba su temperatura en 1 grado Celsius, o sea, cambiar, por ejemplo, de 37 a 38 grados Celsius, 1 grado Celsius, ¿sí? El agua necesita mucha energía, mucha. No es llegar y cambiar así que yo le doy poquita energía y el agua cambia de 1 grado a otro. No, el agua necesita mucha energía para poder cambiar de una temperatura a otra. Y eso es el alto calor específico, que el agua necesita mucha energía para poder cambiar su temperatura. Y nuevamente la pregunta es, ya, ¿y qué importa de que el agua le necesite mucha energía para poder cambiar su temperatura con respecto a la temperatura de mi cuerpo? Mucho, porque si, fíjate que el plasma sanguíneo es pura agua, o mucha cantidad de agua, y usted sabe que la sangre anda por todo mi cuerpo, básicamente quiere decir que en todo mi cuerpo hay mucha agua. Eso quiere decir que como al agua le cuesta elevarse mucho la temperatura, porque necesita mucha energía para hacer ese cambio de temperatura por el alto calor específico, que nosotros tengamos mucha agua en nuestro plasma sanguíneo nos permite mantener una temperatura de nuestro cuerpo que es más o menos constante. Por eso nosotros
de manera constante, siempre tenemos más o menos 37 grados Celsius. No más, no menos. Por eso, no sé, po, si usted sale al sol, la temperatura de su cuerpo no se eleva a 40, 50, a 60 grados Celsius. ¿Por qué? Porque es el agua, debido a su gran calor específico, el que impide que la temperatura de tu cuerpo cambie bruscamente y se mantenga casi siempre en el mismo nivel. Imagínate, cuando tú te enfermas y te da fiebre, por ejemplo, sube la temperatura. ¿Pero cuánto sube? 1, 2 grados, 3, así cuando ya es mucho. No sube 50, no sube 80, no, po. ¿Y por qué no lo sube tanto? Porque el agua lo mantiene. El alto calor específico del agua mantiene la temperatura de nuestro cuerpo constante. Y como la mantiene constante, evita los cambios bruscos de temperatura. Entonces, por eso nuestro cuerpo es homeotermo, mantiene una temperatura más o menos constante, 37 grados Celsius. Y da lo mismo si uno está afuera, si uno está adentro, si está tapado, si uno... no, siempre más o menos 37 grados Celsius. ¿Se fijan o no? Esa es la gracia que tiene el agua de mantener, ¿cierto? Nuestra temperatura, ¿cierto? De, de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, para eso sí. Y esa es la gracia que tiene el agua, ¿cierto? Para mantener la temperatura gracias al alto calor específico. Esa es la razón por la cual, no sé, pues cuando usted pone una tetera o un hervidor a hervir agua para tomarse un tecito, un café, hay que ponerlo tanto rato. ¿Por qué? Porque el agua le cuesta un montón de rato, porque le cuesta un montón de energía elevar la temperatura hasta 100 grados Celsius, en ese caso, que es la temperatura de evaporación donde usted se toma, ¿cierto?, el agua caliente para tomarse un té o lo que sea. Por eso también los hervidores, ¿cierto?, gastan tanta corriente, porque gastan mucha energía para poder elevar la temperatura del agua. Pues se fijan, ¿no? Porque el agua tiene un alto calor específico. ¿Se fijan, no? Esa es la gracia y las razones de por qué, ¿cierto? Cuando de repente las mamás o los papás reclaman de por qué los hervidores gastan tanta corriente. Bueno, ¿por qué? Porque resulta que el agua, para poder elevar la temperatura, necesita mucha energía. Entonces, ¿de dónde sacan la energía? De la corriente en ese caso, pues, del enchufe. Entonces, por eso necesitan tanta corriente, ¿cierto? Para poder elevar la temperatura del agua hasta, bueno, lo que necesita es elevar. ¿Se fija por qué? Porque el agua tiene un alto calor específico. Y en el caso de nuestro cuerpo, ¿cierto? Ese alto calor específico mantiene más o menos la temperatura de nuestro cuerpo constante. ¿Ya? Más o menos en 37 grados Celsius. Bien, eso es algo que no les había explicado, si no me equivoco, la última vez que nos vimos, ¿vale? O la última vez que conversamos de esto. Lo demás sí lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces, como a modo de repaso, por eso me di el tiempo de volverlo a ver y tomarme estos 15 minutitos para recordarlo. Bueno, ¿dudas con respecto a esto? Recuérdenme ponerme sí, no, por favor, en lo que es el chat para yo saber eh, si se entiende, si no se entiende. Ya, perfecto. Ok, bacán. Bien, entonces sigamos conversando acerca de la sangre. Entonces ya el plasma sanguíneo lo tenemos dominado y listo, lo tenemos visto, ¿cierto? Nada más que conversar de él porque ya hemos visto todo del plasma sanguíneo. Entonces, primera parte, plasma sanguíneo, lista. Pasamos a la segunda parte, los elementos figurados, ¿ya? La parte de los elementos figurados. ¿Qué es la parte de los elementos figurados? La parte de los elementos figurados es simplemente las células que forman la sangre, ¿sí? Esos son los elementos figurados. Bueno, eh, ¿cuáles son las células que forman la sangre? Hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora, usted conoce tres, ¿cierto? Que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿cierto? Y toda la vida le han dicho lo mismo y usted se lo sabe, ¿cierto? Y se lo sabe muy bien. Pero el día de hoy va a aprender algo que le va a cambiar su vida si le gusta esto, porque usted hasta el día de hoy ha vivido engañado, ¿ya? Si es así, hasta el día de hoy ha vivido en una mentira. Fíjese, primero que nada, porque ya no se llaman glóbulos rojos, ni se llaman glóbulos blancos, ni se llaman plaquetas, ¿ya? Esa es la primera mentira. ¿Cómo se llaman? Se llaman eritrocitos,
que son los glóbulos rojos, o los antiguos glóbulos rojos, hoy en día se llaman eritrocitos, o también llamados hematíes, ¿sí? Los hematíes, o eritrocitos, o antiguamente llamados glóbulos rojos. Los leucocitos, que alguna vez se llamaron glóbulos blancos, y las que se llamaban plaquetas, hoy en día se llaman trombocitos. ¿Ya? Entonces, primera mentira superada. ¿Cómo se llaman las células de la sangre? Se llaman eritrocitos, hematíes, leucocitos y trombocitos. ¿Ya? Si te estoy enseñando estos nombres es porque te los voy a preguntar así, ¿cierto? Por algo te los estoy enseñando. Si no, no lo enseñaría. ¿Ya? Bien. Entonces, apréndaselos para que no se lo olvide. Eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Primera mentira superada. Segunda mentira. Usted hasta ahora conoce estos tres, pues, y usted dice, ¿cuáles son células de la sangre? Tres, eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Y yo le digo, los leucocitos eran los glóbulos blancos. Hoy en día se llaman leucocitos. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Que hasta el día de hoy, ¿cierto? Usted conoce a las células de la sangre como que fueran tres. ¿Cuáles son? Los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. Error. ¿Por qué? Porque de estas tres cosas que están aquí, en realidad solamente dos son células. Hay una que no es una célula. Oh, ¿ya? Y ahí hay una gran cosa, ¿cierto? Que podría hacer explotar su cabeza, pero en realidad tiene que saberlo, porque ya es suficiente, ya está grande y no puede seguir viviendo en una mentira. Fíjese, los eritrocitos sí son células. Los eritrocitos son unas células verdaderas. Especiales y todo lo que ustedes quieran, pero son células al fin y al cabo. Los leucocitos, disculpe, también son células, como tal. Tienen núcleo, tienen todas sus estructuras celulares internas sin ningún problema. ¿Cuáles son los raros aquí? Los raros son estos, los trombocitos. Porque los trombocitos no son células, ¿ya? Los trombocitos, las que alguna vez se llamaron plaquetas, no son células. Entonces uno podría preguntarse entonces, ¿qué son? En realidad, los trombocitos son pedazos de una célula. Son fragmentos celulares. No son una célula como tal. Son fragmentos de una célula que se rompió. Entonces, yo tenía una célula grande, esa célula grande se rompió, y los pedazos de esa célula son los trombocitos. Entonces, nunca más, desde ahora en adelante, usted me va a decir que hay tres tipos de células, porque hay dos. Los eritrocitos y los leucocitos sí son células, y los trombocitos son fragmentos celulares, ¿ya? Fragmentos celulares. Algo súper importante, y esto no lo pueden olvidar, por eso lo estoy explicando con tanto detalle, es que todas las células de mi cuerpo, perdón, borre lo que dije. Todas las células de mi sangre, ¿sí? Todas las células de mi sangre, incluidos los trombocitos, a pesar de que no son una célula, nacen, las células, todos los elementos figurados, ¿sí? Nacen en un lugar muy especial de mi cuerpo, que es la médula ósea roja. ¿Qué significa esto? Que los elementos figurados, todos, tienen su nacimiento en la médula de los huesos. Ahí nacen. ¿Ya? Estas células nacen ahí, en la médula ósea, la médula de los huesos, específicamente la médula ósea roja, que se llama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el nacimiento de los elementos figurados, ¿sí? El nacimiento de cualquiera de los elementos figurados tiene un nombre. El proceso de formación de elementos figurados o el proceso de formación de células sanguíneas se llama hematopoiesis. Hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es el proceso de formación de elementos figurados.
o de células sanguíneas. ¿Sí? La hematopoiesis es el proceso de formación o elaboración o creación de elementos figurados o células sanguíneas. ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? La hematopoiesis ocurre en la médula ósea roja. ¿Ya? Ahí ocurre, en la médula de los huesos. ¿Sí? Ahora, algo bien importante es que la hematopoiesis no siempre ha sido igual. Vale decir, no siempre, o sea, no, mal dicho. No es que no haya sido siempre igual, sino que no siempre ha existido en el mismo lugar. Cuando usted era más chiquitito de lo que es ahora, y era una guagua, ¿sí? Una guagua recién nacida, usted básicamente era una bola hematopoyética. ¿Por qué? Porque todos sus huesos básicamente cumplían función hematopoyética. Todas las médulas de sus huesos, de todos sus huesos del cuerpo, prácticamente funcionaban de forma hematopoyética, o sea, creaban células sanguíneas. ¿Ya? Cuando usted era un bebé, ¿cierto? Un feto, una guagua chica, eh, prácticamente todas sus células sanguíneas, perdón, todos sus huesos del cuerpo, todos, por, por no decir, o sea, por generalizar, disculpe, todos tenían una función hematopoyética. Pero ahora que ya está grande y está tendiendo a ser viejo, ¿cierto? Pero todavía está joven, ya usted ha perdido la función hematopoyética de todos sus huesos y ha quedado la función hematopoyética restringida a algunos huesos nomás. ¿Cuáles son esos huesos en los cuales usted tiene función hematopoyética el día de hoy, que usted ya es grande? A la altura de su vida, la función hematopoyética solamente se restringe a los huesos largos. A los huesos largos. Hoy en día, a la altura de su vida, solamente la función de hematopoiesis se restringe, o sea, está ubicada solamente en los huesos largos. ¿Y cuáles son los huesos largos? Por ejemplo, el fémur. El fémur es un hueso largo. Los huesos del brazo, el húmero, el radio, el cúbito, en fin. Esos son huesos largos. Ahí hay, ¿cuánto se llama? Función hematopoyética. ¿Ya? Entonces, uno podría preguntarse, ya, ¿y por qué en los huesos largos hay función hematopoyética? O sea, ¿por qué ahí y no en los dedos o sea, en los huesos de los dedos o en los huesos del oído? ¿Por qué es la razón de que solamente en los huesos largos hay función hematopoyética? ¿Por qué ahí solamente se crean células sanguíneas? ¿Por qué solo ahí hay hematopoiesis? Por una razón súper sencilla. Porque en los huesos largos hay unas células muy especiales, que el día de hoy van a conocer su nombre y su función, que se llaman células, yo abrevio células sí, pero células, se llaman células madre hematopoyéticas. Las células madre hematopoyéticas. En los huesos largos se encuentran estas células súper importantes que se llaman células madre hematopoyéticas. ¿Ya? Las células madre hematopoyéticas, que son súper importantes. ¿Por qué? Porque son estas células madre hematopoyéticas las encargadas de formar a los eritrocitos, a los leucocitos y a una célula que se rompe que forma los trombocitos. Las células madre hematopoyéticas, que están anotadas aquí, por si no lo ve allá, aquí, las células madre hematopoyéticas, estas células madre están ubicadas en la médula ósea roja de los huesos largos. Y ellas son las encargadas de formar a los eritrocitos, a los leucocitos de todos sus tipos, ¿sí? Que ya vamos a conversar de ellos, y producen una célula muy grande, que de hecho de su nombre se puede destacar que es muy grande, que se llama megacariocito. Mega porque es muy grande. Ese megacariocito es el que se rompe en muchos pedacitos. ¿Y cómo se llaman los pedacitos de ese megacariocito? Se llaman trombocitos. ¿Se fijan, no? Entonces, la célula madre hematopoyética tiene la función de generar a todos los elementos figurados. A los eritrocitos, a los leucocitos de todos sus tipos y a los megacariocitos.
Los megacariocitos son una célula muy grande que se rompe en miles de pedacitos y esos pedacitos finalmente son los que uno conoce como trombocitos. Entonces, ¿qué son los trombocitos? Son fragmentos celulares de un megacariocito que se rompió, ¿sí? Que se destruyó. ¿Claro? Por favor, dígame si sí o si no para poder explicar en caso de que haya alguna duda o haya quedado alguna inquietud antes de poder continuar. ¿Todo claro? Ya, perfecto. Excelente. Ya. Entonces. Ya que sabemos, ¿cierto?, que las células madre hematopoyéticas dan origen a todos los elementos figurados, ¿cierto? Y que esas células madre hematopoyéticas, a nuestra altura de edad, solamente están ubicadas en los huesos largos, ¿cierto? Ya no en cualquier hueso de nuestro cuerpo, sino que solamente en los huesos largos. Por eso es tan importante, ¿cierto? Y tan peligroso, porque los niños de su edad, ¿cierto?, lo toman como una gracia, y no es gracia, quebrarse un hueso. Porque si usted se quiebra un hueso largo, como un hueso del brazo, como un hueso de la pierna, en fin, como un hueso largo, usted está generando muerte de células madre hematopoyéticas y usted puede quedar con problemas, ¿cierto?, en la formación de sangre. Entonces, claramente es un problema, ¿ya? Los leucocitos eran los glóbulos blancos, ¿ya? Esos son eran los glóbulos blancos. Hoy en día se llaman leucocitos, ¿sí? Esos son los leucocitos, ¿ya? Ok. Bien, entonces tenemos, ¿cierto?, nuestros elementos figurados, ¿sí? Comprendido que se forman a partir de la hematopoiesis, ¿cierto? A partir de estas células madre hematopoyéticas. Bien. Eh, bien. Vamos a conversar un poquito de cada uno. Ya vamos a hacer así como las funciones generales, por así decirlo, de cada uno. Vamos a partir por el primero, que son los eritrocitos. ¿Y por qué vamos a partir por ellos? Porque son los más numerosos, ¿ya? Vamos a partir por ellos. Como gran característica es que los eritrocitos son los que más hay, ¿ya? Al menos de los elementos figurados son los que más hay. ¿Cuál es la gracia de un eritrocito? Primero, la forma. Fíjense, tienen una forma bicóncava. Significa que es así. Cóncava significa que es así, así hacia adentro. Eso significa cóncava, ¿ya? Y son bicóncavas porque tienen dos cavidades, por uno y por otro lado. ¿Se fijan? Son bicóncavas. Son discos bicóncavos, ¿cierto? Que tienen esa dimensión, ¿cierto? Algo muy interesante es que a pesar de ser células, bueno, ustedes todavía no conocen como tal las células y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la otra unidad, ¿cierto? Que ahí hay que ver la célula y todas sus estructuras. Pero ustedes, yo me imagino que a la altura de su vida, al menos conocerán, ¿cierto? Porque yo sé que cuando son más chiquititos, ven al menos, así como las diferencias entre una célula y hablan de las células animales y las células vegetales y hablan también de las eucariontes y las procariontes, muy general, pero por lo menos les permite, ¿cierto?, discernir entre la diferencia entre una y otra. Bueno, algo muy importante es que los eritrocitos no tienen ningún organelo celular, no tienen núcleo, no tienen mitocondria, no tienen ningún organelo celular, ninguno, ¿ya? Ninguno. ¿Qué tienen? Tienen el citoplasma, que es la estructura interna de la célula, que es, bueno, más adelante cuando veamos, ¿cuánto se llama? Veamos la parte de célula, ahí lo van a entender. Tienen su citoplasma, que se llama, lo único que hay son unas proteínas muy importantes que se llaman hemoglobina, ¿ya? Entonces, los eritrocitos básicamente son células que no tienen ningún organelo, pero lo único que tienen es un montón de hemoglobina aquí adentro. Eso es un eritrocito. Un eritrocito es una célula que carece de organelos y tiene un montón de hemoglobina. Y acuérdense que la hemoglobina, para los que no saben, es una proteína, ¿ya? Y una proteína muy especial que ya vamos a conversar de ella. Es una proteína muy especial que está dentro, ¿cierto?, de los eritrocitos. Ya sabemos que se producen en la médula ósea roja a través del proceso de hematopoiesis. Aquí hablan
de la eritropoyesis por hemoglobina. ¿Cómo se llama? Ahí dice, hemoglobina. Eh, ya, bueno. Reitero, se producen, ¿cierto?, en la médula ósea roja a partir de la hematopoiesis. Aquí dice eritropoiesis porque, bueno, si uno quisiera ser más exquisito en el nombre, la hematopoiesis, ¿cierto? El nombre hematopoiesis, ¿cierto? Es el proceso de formación de células sanguíneas, de todas, ¿cierto? Ya sea eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Pero la eritropoiesis es el proceso de formación solamente de eritrocitos, ¿ya? Pero es una cosa así más en detalle, simplemente. Bueno, fíjense en la cantidad que anda en la sangre, ¿cierto? Un poquito menos en las mujeres que en los hombres, pero de igual manera hay un montón, ¿cierto? En la sangre, más o menos entre 4 y 5 millones por mililitro de sangre, una brutalidad, ¿cierto? Una cantidad inmensa. Eh, este punto cómo genera ATP, no, en realidad no me interesa porque ustedes de partida no conocen lo que es el ATP, ni tampoco la glucólisis, ni nada por el estilo, por lo tanto, en realidad este punto no lo vamos a tomar en cuenta por ahora. Más adelante, cuando ustedes lo sepan, sí lo podemos tomar más adelante, o sea, cómo funciona. La vida media, más o menos 120 días, ¿ya? Y la función principal que cumplen los eritrocitos, y por algo la puse en azul, es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Para eso sirve. O sea, si yo les pregunto, ¿cuál es la función de un eritrocito? La función es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Nada más. ¿Ya? Nada más. Esa es la función. No que me empiecen a contar de la abuelita, del papá, no. ¿Ya? Esa es la función. Transportar oxígeno y dióxido de carbono. Punto. ¿Ya? Nada más. Cuando pasan los 120 días, estas células se mueren, ¿cierto? Se tienen que ir a morir, y la muerte ocurre en el hígado, principalmente, o también en un órgano que nosotros conocemos como el vaso, ¿sí? Ahí ocurre la muerte de estos eritrocitos. Evidentemente, mientras se van muriendo algunos, otros van naciendo. Entonces hay una renovación constante, ¿cierto?, de eritrocitos. Eh, y bueno, algo bien importante es que el porcentaje de la volemia, que ya le voy a explicar lo que es, que corresponde a los eritrocitos, se denomina el hematocrito. Cuando usted le hacen un examen de sangre, ¿sí? Un examen de sangre, le sacan sangre, ¿cierto? Y le ponen, no sé si alguna vez ha visto los exámenes de sangre, ¿cierto? Y dice una cosa, dice hematocrito, y sale un número. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es simplemente el número de eritrocitos que usted tiene por ml de sangre. Punto. Eso es el hematocrito. O sea, ¿cuántos eritrocitos usted tiene por ml de sangre? Entonces, hay rangos. Entre tanto y tanto usted está normal. Entre tanto y tanto usted tiene anemia. Entre tanto y tanto usted tiene tal cosa. ¿Se fija? Porque usted puede tener más eritrocitos de los necesarios por milímetro, o sea, por milímetro cúbico, menos de los necesarios por milímetro cúbico, o estar en un rango normal. Entonces, ¿qué es el hematocrito? Simplemente la cantidad, el número de eritrocitos por eh, centímetro cúbico o milímetro cúbico, ¿cierto?, de sangre. eh, Eso. ¿Ya? Eso es el hematocrito, el número, ¿cierto?, de eritrocitos que usted tiene por milímetro cúbico, ¿cierto?, de sangre. Eso es el hematocrito, solo de eritrocitos. Entonces, ahí están las principales características y función que cumplen los eritrocitos, ¿sí? Ahí están escritos, ¿cierto? Explicados punto por punto cada uno de las funciones. ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? ¿Claro? ¿Seguimos? Ya, perfecto. Bacán entonces. Entonces, ya tenemos claro, ¿cierto?, qué hace un eritrocito, cuáles son sus características, cuánto vive, qué hace, qué no hace, ¿cierto? Y perdóneme, yo también estoy tomando tecito, así que
Por eso puede sonar, ¿cierto? Que estoy tomando agua, pero tecito. Ya, sabemos dónde se muere y toda la maraña de cuestiones. Punto. Listo. Sabemos de los eritrocitos. Bueno, como yo les dije, dentro de los eritrocitos no hay nada más que hemoglobina, ¿cierto? Dentro de los eritrocitos no existe ningún organelo celular, sino que lo único que existe es un montón, no es una, sino que existen millones, y ojo con ese número, millones de moléculas de hemoglobina. Dentro de un eritrocito existen millones de estas moléculas que se llaman hemoglobina, ¿ya? Y ya sabemos que la hemoglobina es una proteína. Bueno, entonces, si yo tengo un vaso sanguíneo, en ese vaso sanguíneo hay muchos eritrocitos. Si yo tomo un eritrocito, dentro de ese eritrocito hay millones de estas moléculas que se llaman hemoglobina, que ya sabemos que es una proteína. Entonces, como decís, cada eritrocito contiene cientos de moléculas de hemoglobina. Entonces, yo les había dicho que los eritrocitos, la función que cumplían era transportar oxígeno y dióxido de carbono, ¿cierto? Ya. ¿Dónde transportan el oxígeno y el dióxido de carbono? Y ahí sale la hemoglobina. Ahí sale la función de la hemoglobina. La hemoglobina es el Uber del oxígeno y del dióxido de carbono. La hemoglobina es la cuestión que los puede llevar. La hemoglobina es la proteína encargada de poder subir a ella las moléculas de oxígeno o las moléculas de dióxido de carbono. Y un sistema súper eficiente para poder mover a través, ¿cierto?, de la hemoglobina, pegadito a la hemoglobina, por ejemplo, el oxígeno o el dióxido de carbono. Ahora, algo súper importante es cómo se pega, ¿cierto? Porque uno podría preguntar, ya, ok, bacán. Entonces el oxígeno y el dióxido de carbono viajan adentro del eritrocito pegados en la hemoglobina. Listo. Me aprendí, ¿cierto? Súper fácil. Ya, pero ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo se pega, ¿cierto?, el oxígeno a la hemoglobina o cómo se pega el dióxido de carbono a la hemoglobina? Tiene que haber algo, ¿cierto? Y claro que lo hay. Hay una cosa súper importante que, eh, ustedes tienen que conocer súper bien. En el interior de la hemoglobina, ¿sí? Hay unas estructuras internas que se llaman grupos hemo, ¿ya? Los grupos hemo, así. Hay unas estructuras internas que se llaman grupos hemo, ¿ya? Eh, en el interior de cada hemoglobina, vamos a anotar acá, porque esta es una cosa que siempre se les olvida, cada hemoglobina, que es una proteína, ¿cierto?, tiene 4 grupos hemo. Entonces vuelvo a reiterar, cada hemoglobina tiene 4 de estos grupos hemo. Y en cada uno de esos grupos hemo, se pega en cada uno de esos grupos hemo, se pega una molécula de oxígeno. Entonces mi pregunta es la siguiente. Si en cada uno de los grupos hemo se pega una molécula de oxígeno y cada hemoglobina tiene 4 grupos hemo, ¿cuántos oxígenos puede llevar cada hemoglobina? Matemática básica, pues chiquillos. Si cada grupo hemo puede pegar un oxígeno y la hemoglobina tiene 4 grupos hemo, ¿cuántos oxígenos puede llevar cada hemoglobina? 4. 4, ¿cierto? Perfecto. Cada hemoglobina puede llevar 4 grupos, o sea, 4, perdón, 4 oxígenos, ¿ya? Cada hemoglobina, como cada una tiene 4 grupos hemo y cada una puede llevar un oxígeno, ¿cierto? Entonces, como cada una lleva, cada uno de estos grupos hemo lleva un oxígeno, ¿cierto? Como tiene 4, puede unirse 4 oxígenos. Entonces, cuando la hemoglobina tiene 4 oxígenos pegados, uno dice, ah, esa hemoglobina está llena, porque ya no le caben más oxígeno. Van llenos, ¿cierto? Todos los grupos hemo están completitos, ¿cierto? Con su respectivo oxígeno que lo pueden llevar. Ahora,
algo bien importante es que ya sabemos dónde viaja el oxígeno. Sabemos que viaja pegado al grupo hemo. El dióxido de carbono también, ¿eh? El dióxido de carbono, aquí yo lo dije con el oxígeno, pero el dióxido de carbono también viaja pegado al grupo hemo. ¿Ya? Ahora la pregunta es ¿cómo? O sea, ¿cómo se pega el oxígeno al grupo hemo? Y la razón es bien sencilla. En el grupo hemo hay un ión que se llama ión ferroso. ¿Ya? El ión ferroso, que es este. ¿Ya? El ión ferroso. Y es este ión ferroso el que se puede mezclar con el oxígeno y permite la unión entre ellos. O sea, es gracias a este ión ferroso el que permite la unión con el oxígeno y permite que el oxígeno se pegue realmente a la hemoglobina. Y esa es la razón por la cual cuando usted se hace un corte en un dedo, en lo que sea, le sale sangre, usted se mete el dedo a la boca y chupa la sangre tiene sabor a fierro. ¿Por qué? Porque tiene fierro. Tarán, así de simple. ¿Se fija, no? Esa es la razón, ¿cierto?, por la cual tiene, ¿cierto?, ese gusto, ¿cierto?, medio metalizado, ¿cierto?, la sangre. ¿Por qué? Porque verdaderamente tiene un ión de metal, porque es el fierro, ¿ya? Y la función de ese fierro es súper importante porque es el que realmente permite eh, el que el oxígeno, ¿cierto?, se pueda pegar con la molécula de hemoglobina, ¿ya? Eh, sí, pues porque cuando usted se come la sangre, tiene que pensar sistema digestivo, o sea, materia pasada. Cuando esas cosas lleguen al estómago, la acidez del estómago las va a destruir. Put, así de sencillo. ¿Se fija, no? Entonces, por eso no, claramente es una invención. ¿Ya? El fierro, claramente, pues, muchas cosas tienen fierro. El pescado tiene fierro, eh, la carne tiene fierro, de hartas cosas, ¿cierto? No es que usted el día de mañana, ¿cierto?, salga de la casa y se ponga a chupar una reja ni nada por el estilo, pero, porque, no, pues, pero sí cosas, ¿cierto?, alimentos que contienen cierto fierro, es súper importante. Las verduras tienen un montón de fierro, por eso es importante alimentarse bien, ¿cierto?, para que, que el fierro, ¿cierto?, se mantenga dentro de nuestros glóbulos rojos, de nuestros eritrocitos, ¿cierto?, para que el transporte del oxígeno sea eficiente. Entonces, ya sabemos dos cosas, ¿cierto? Una muy buena pregunta que preguntó ahí, valga la redundancia, ¿cierto?, Eduardo, que ahí lo asociamos, ¿cierto?, con la materia antes vista, ¿cierto? No, si usted la sangre se la traga, finalmente eso va a llegar al estómago y en el estómago, las acidez del estómago va a destruir, ¿cierto?, todo la sangre que está ahí, entonces eso no se va a volver a reabsorber ni nada por el estilo, ¿se fijan? Eh, en fin, ¿ya? Esas son las principales cosas que quería comentar. Entonces, resumamos, dentro de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, ¿verdad? Están miles de moléculas de hemoglobina. Esas moléculas de hemoglobina son las que llevan el oxígeno y el dióxido de carbono. Eh, ¿Por qué? Porque dentro de las moléculas de hemoglobina hay unos grupos que se llaman los grupos hemo, que son 4, y cada uno puede llevar una molécula de oxígeno o de CO2, y como son 4, entonces cada molécula de hemoglobina puede llevar hasta 4 oxígenos o 4 dióxidos de carbono. ¿Cómo se pega ese oxígeno o cómo se pega ese dióxido de carbono al grupo hemo? Gracias a que el grupo hemo tiene este ion ferroso, ¿cierto? Que es el Fe+2, ¿cierto? Que es como el pegamento, ¿cierto?, que permite que ese oxígeno, ese dióxido de carbono se puedan subir y pegarse ahí a la hemoglobina. ¿Capichi? ¿Sí? Esa es la razón, ¿cierto?, por la cual el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿cierto?, viajan adheridos ¿cuánto se llama?, a la molécula de hemoglobina. Eh, bien, ¿claro entonces? ¿Sí? ¿Para poder seguir? Bien, bacán. Capiche, perfecto. Bacán entonces. Tenemos claro entonces cómo viaja, o sea, cómo viaja el oxígeno, ¿cierto?, adentro de esta molécula de hemoglobina. Ahora me voy a poner un
poquito más complicado, ¿ya? Pero igual necesito que poniendo atención, ¿cierto? No hay problemas, pero ponga harta atención porque generalmente cuando uno ve esto, así como que se tiende a ir bastante lejos, pero en realidad es una cuestión tan sencilla que uno en realidad se está complicando además. ¿Qué son estas curvas? ¿Ya? Y aquí vamos a entrar en detalle con respecto a algo súper importante. Vamos a hablar ahora de la saturación de la hemoglobina. ¿Ya? Eso es lo que vamos, el título, si ustedes gustan ponerle ahora. La saturación de la hemoglobina. Ya. ¿Qué significa saturar la hemoglobina? Saturar la hemoglobina significa llenarla. Entonces, cuando usted a la hemoglobina le sube, le pone los 4 oxígenos, usted saturó esa hemoglobina. Ya no le caben más. ¿Se fija? Porque ya no tiene más grupos hemo, entonces no tiene dónde subir más oxígeno. Eso es saturar la hemoglobina. Algo muy importante es que la unión entre la hemoglobina, que la vamos a anotar así desde ahora en adelante, HB, ¿ya? Esa es la hemoglobina, la unión entre la hemoglobina más el oxígeno, ¿sí? Cuando estas dos cosas se unen, la unión tiene una característica, es una unión reversible. ¿A qué se refiere con que sea reversible? Se preguntarán ustedes. La razón o la característica de la reversibilidad, que esta unión sea reversible, quiere decir que el oxígeno se puede juntar con la hemoglobina y viajar con ella, pero también el oxígeno se puede soltar de la hemoglobina y dejarla ir. O sea, el oxígeno se puede subir a la hemoglobina o también se puede bajar de la hemoglobina. Eso significa que sea reversible. ¿Ya? Vuelvo a reiterar que la unión, ¿cierto?, entre el oxígeno y la hemoglobina sea reversible, significa que eh, el oxígeno se puede unir a la hemoglobina fácilmente o también se puede despegar de la hemoglobina. O sea, yo puedo subir el oxígeno a la hemoglobina y también puedo bajar ese oxígeno de la hemoglobina. O sea, puedo juntar la hemoglobina con el oxígeno o puedo separarla. A eso se refiere que sea reversible. Pregunta, y pregunta para que lo piensen, ¿ya? Porque esto es probable que no lo sepan, entonces por eso lo pregunto. ¿En qué lugar de tu cuerpo, en qué lugar de tu cuerpo la hemoglobina que anda en tu sangre se junta con el oxígeno? Y el oxígeno, por tanto, se sube a la hemoglobina y se satura esta. ¿En qué lugar de tu cuerpo, en qué lugar de tu cuerpo la hemoglobina se satura con oxígeno? Porque es el lugar donde más oxígeno hay. Y ahí de una pista. ¿En qué lugar de tu cuerpo la hemoglobina se satura con oxígeno? Porque es el lugar donde más oxígeno o más cantidad de oxígeno hay. ¿En qué lugar de tu cuerpo? ¿Crees tú? Exacto, ¿cierto? Perfecto, Gabriel. En los pulmones, porque ahí está lleno de oxígeno. Usted a esta altura de su vida tiene que saber que finalmente la respiración, ¿cierto? De ese oxígeno, ¿para dónde va? Para la sangre. ¿Y por qué va para la sangre? Porque a través de la sangre yo la puedo repartir en todas las células de mi cuerpo. Ah, ¿cierto? Esa es la razón. Entonces, efectivamente, bueno, más adelante cuando veamos sistema respiratorio, ahí les va a quedar mucho más claro, pero ahora lo que me interesa que ustedes sepan es lo siguiente, que el lugar en donde el oxígeno le es más fácil subirse a la hemoglobina es a nivel de los pulmones. ¿Por qué? Porque a nivel de los pulmones existe la mayor cantidad de oxígeno. Ahora, mi pregunta es la siguiente, nuevamente. ¿En qué lugar de tu cuerpo ahora el oxígeno se va a bajar de la hemoglobina? Ahora el oxígeno ya no va a ir a la hemoglobina, sino que se va a tender a ir de la hemoglobina. ¿En qué lugar de tu cuerpo podrá hacer eso? Piensen, ¿en qué lugar del cuerpo? Y no es uno, son muchos. ¿En qué lugar del cuerpo podrá pasar, en qué lugares del cuerpo, mejor dicho, podrá pasar que ahora el oxígeno se tienda a separar de la hemoglobina? Porque ya no quiere estar con ella. ¿Mm? Bueno, en realidad no necesariamente en un lugar específico del cuerpo. En cualquier lugar del cuerpo, salvo en los pulmones,
y eso por favor anótenlo muy bien, en cualquier lugar del cuerpo, en cualquier célula del cuerpo, salvo en los pulmones, el oxígeno se va a tender a bajar de la hemoglobina. ¿Por qué? Piensen, esto es súper sencillo, piensen con lógica. Si en los pulmones existe la mayor cantidad de oxígeno, quiere decir que cuando la hemoglobina llega ahí, el oxígeno se va a subir al tiro de la hemoglobina. Se va a llenar. La micro se llenó. ¿Por qué? Porque estaba lleno de oxígeno, llegó la hemoglobina, el oxígeno que hizo, se subió rápidamente la hemoglobina. Pero ahora, cuando esa hemoglobina sigue por la sangre y se va de los pulmones, y se va a cualquier tejido de tu cuerpo, fuera de los pulmones, ya la cantidad de oxígeno que hay ahí ya no es tanta, sino que empieza a haber más CO2, que eso ya lo vamos a empezar a conversar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ese oxígeno, como ahora ya se fue de los pulmones y ya no hay tanta cantidad de oxígeno presente como lo había antes en los pulmones, el oxígeno se va a tender a salir de la hemoglobina y va a tender a irse, ¿cierto?, a las distintas células de los distintos lugares de tu cuerpo. ¿Te fijas, no? Esa es la razón por la cual el oxígeno, ¿cierto?, se tiende a separar de la hemoglobina. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, en todo caso, no se preocupe. Bueno, cuando la hemoglobina se une con el oxígeno, en esta unión reversible, forman lo que se llama la oxihemoglobina. ¿Ya? La oxihemoglobina. Cuando usted junta el oxígeno con la hemoglobina se pasa a llamar oxihemoglobina. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene, la oxihemoglobina. Entonces, el porcentaje de saturación, ¿sí? El porcentaje de saturación de la hemoglobina, fíjense en este gráfico, hemoglobina saturada, ¿y cuánto se llama? Y la presión parcial de oxígeno, en milímetros de mercurio. El porcentaje de esta saturación depende de 4 factores principales. Depende de la presión parcial de oxígeno, depende del pH, depende de la temperatura y depende de la presión de CO2. ¿Ya? Primero anótenlo, después lo vamos a ir describiendo. Depende de la presión parcial de oxígeno, del pH, de la temperatura y de la presión de CO2. Bien. Entonces, como depende de todas estas cosas, ¿sí? Como depende de todas estas cosas, que son súper importantes, ¿cierto? Depende de la presión parcial de oxígeno, del pH, de la temperatura y de la presión del CO2. Ahora vamos a entender por qué depende de esto. O sea, ¿qué pasa si se cambia el pH? ¿Qué pasa si se cambia la temperatura? ¿Qué pasa si se cambia la presión de CO2? ¿Qué pasa si se cambia la presión parcial de oxígeno? ¿Ya? Con respecto a la hemoglobina. Fíjense, y esto se lo tienen que saber muy bien, ¿ya? ¿Por qué se los digo? Porque el día de mañana, cuando yo les pregunte cosas, yo no les voy a preguntar qué es la presión parcial de oxígeno, porque eso no, ¿ya? No, porque eso basta con leerlo y ya. Lo que yo voy a empezar a hacer es que voy a empezar a aplicar esto. O sea, vale decir que ustedes lo sepan y yo les pongo un problema y con ese problema ustedes lo puedan resolver. Evidentemente vamos a hacer ejercicios con respecto a eso, obvio, pero frente a problemas, ¿cierto? A aplicación de las cosas, eso es lo que vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Bien. Primero, ¿qué es la presión parcial de oxígeno? La presión parcial de oxígeno es la cantidad de oxígeno que hay. Eso es la presión parcial de oxígeno. Entonces, si hay mayor presión de oxígeno, hay mayor afinidad. ¿Qué me quiere decir esto? Que si hay mayor cantidad de oxígeno presente, entonces la hemoglobina es más afín por el oxígeno. Afín se refiere a que se pegan. ¿Ya? A eso se refiere con que sean afines, a que tienen afinidad, a que se pueden pegar los dos. ¿Ya? Entonces, mientras mayor cantidad de oxígeno haya, la hemoglobina feliz, porque mientras más cantidad de oxígeno, entonces la hemoglobina fácilmente se pega a ese oxígeno. ¿Sí? Entonces, mientras mayor es la cantidad de oxígeno, la presión parcial de oxígeno que haya, entonces la hemoglobina es más afín con el oxígeno. ¿Sí? Punto. Siguiente. El pH. ¿Qué quiere decir el pH? El pH, químicamente hablando, se refiere a la cantidad de protones. ¿Y qué son la cantidad de protones? Unas
unas cosas que se notan como las H+, ¿ya? Las H+. Bueno, algo del pH ya habíamos hablado en sistema digestivo, y yo les había explicado el pH ácido, ¿cierto? Bueno, ahora lo vamos a entender un poquito más. Cuando usted tiene un pH ácido, entonces, para poder entender eso, tenemos que entender cómo se entiende el pH. El pH se entiende en una escala que va desde 1 a 14, ¿ya? El pH 7 es el pH que uno llama neutro. De 7 para abajo, hacia 1, 6, 5, hasta 1, se dice que eso es ácido. Y desde 7 para arriba, o sea, 8, 9, hasta 14, se dice que eso es básico. ¿Ya? Esa es la escala de pH que usted a esta altura de su vida tiene que conocer. De 7 a 14, o sea, perdón, de 1 a 14, de 1 a 7, de 1 a 6 en realidad es ácido, siendo 7 el pH neutro, y de 8 para arriba es básico. ¿Ya? Ahora yo se lo muestro con números enteros, pero también pueden ser decimales y todo lo demás, porque puede ser pH, no sé, por 5,4, 8,6, ¿cierto? 13,2, ¿te fijas? En fin, pero mientras esté en el rango de más de 7 o menos de 7, ya sabemos que es ácido o es básico. Punto. ¿Ya? Bueno, en realidad explicarles la razón no, ¿ya? Porque para poder entenderlo tienen que cachar otras cosas de química. Entonces, ahora, ¿cierto? No vamos a entrar en detalle de aquello. Ahora lo que me interesa es esto, que ustedes cachen eso, ¿ya? Lo único que me interesa que ustedes sepan también es lo siguiente, que mientras más ácido es el pH, mayor cantidad de protones hay. Y mientras más básico es el pH, menor cantidad de protones hay. Punto. ¿Ya? Entonces, mientras más ácido es algo, mayor cantidad de protones hay. Y mientras más básico es algo, menor cantidad de protones hay. ¿Ya? Punto. Estamos trabajando conceptual. No vamos a trabajar con números ni nada por el estilo. Vamos a trabajar conceptual. Entonces, el pH. Cuando hay mayor acidez, o sea, cuando el pH es más ácido, o sea, cuando hay mayor cantidad de protones, porque el pH es más ácido, hay menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Eso quiere decir que cuando el pH de tu sangre, porque este es el pH de la sangre, ¿ya? Cuando el pH de la sangre tiende a ser más ácido, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, mientras más ácido es el pH, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Caso contrario, mientras menos ácido o más básico es el pH, mayor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Vuelvo a reiterar entonces, mientras más ácido, ¿cierto?, es la sangre, mientras mayor cantidad de protones, ¿cierto?, tiene la sangre, o es más ácida, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Pero mientras menos ácido es, o más básico es la sangre, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Eso quiere decir que cuando usted tiene su sangre más ácida, bueno, su sangre de manera normal, recuerda que está en el pH 7, ¿cierto? Cuando empezamos a conversar de la sangre, yo les dije que la sangre tenía un pH neutro, 7. Si usted cambia ese pH neutro para abajo o para arriba, va a cambiar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Si el pH se vuelve más ácido, la hemoglobina se hace menos afín con el oxígeno. O sea, le gusta menos el oxígeno. Y si usted lo hace más básico, la hemoglobina le gusta más el oxígeno. ¿Sí? Esa es la característica del pH. ¿Ya? Listo. Tenemos el pH. Vamos con la temperatura. Mientras más temperatura usted tenga, menor es la afinidad
de la hemoglobina con el oxígeno. O sea, mientras más temperatura usted tenga en su cuerpo, menos es la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Y mientras menor es la temperatura, tampoco a menos grados, a 0 grados Celsius, pero mientras más bajita es la temperatura, o más cercano a 37 grados, que es lo normal, es la temperatura, mayor es la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Y de ahí se puede entender que cuando uno tiene mucha fiebre, aumenta la temperatura, cuesta respirar. ¿Te fijas, no? Oh, ¿por qué? Porque mientras mucha temperatura tengo, menos afinidad hay de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Te fijas, no? Entonces, yo puedo tener mucho oxígeno, pero la hemoglobina no es tan afín con él, no se junta tan fácilmente. Entonces, por eso cuesta la respiración cuando las personas, ¿cierto?, tienen demasiada temperatura. ¿Te fijas? Y por eso les tienen que poner mascarillas de oxígeno, etc. Por otro lado, tenemos la temperatura, listo. Y por otro lado, y algo súper importante, es la presión de CO2. ¿Qué quiere decir la presión de CO2? Así como decíamos de la presión de oxígeno, ahora decimos la presión de CO2. ¿Qué significa presión de CO2? La cantidad de CO2 que haya. Y esto es súper raro, pero súper importante. Mientras más cantidad de CO2 haya en la sangre, menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ahora, lo contrario, mientras menor cantidad de CO2 haya, más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Eso quiere decir que cuando usted tiene mucho CO2 en su sangre, la hemoglobina se hace menos afín por el oxígeno. O sea, se junta menos con el oxígeno. ¿Ya? Resumimos entonces. La unión de la hemoglobina con el oxígeno es una unión reversible. Y cuando la hemoglobina con el oxígeno se juntan, se forma lo que se llama la oxihemoglobina. La saturación de esa oxihemoglobina o la saturación de esta hemoglobina depende de 4 factores. La presión parcial de oxígeno, el pH, la temperatura y la presión de CO2. Mientras mayor cantidad de oxígeno usted tenga, esa no la anoté, mientras mayor cantidad de oxígeno usted tenga, mientras mayor cantidad de oxígeno usted tenga, mayor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ahora, si es menor esa cantidad de oxígeno, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por el pH, mientras más ácido es su pH, o sea, mientras mayor cantidad de protones usted tenga, menor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ahora, si usted se va hacia lo más básico, mayor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La temperatura, mientras más temperatura usted tenga, menor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ahora, menor temperatura es mayor la afinidad. Y por último, la presión de CO2. Mientras mayor presión de CO2 usted tenga, menor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y lo contrario. Mientras menor cantidad de CO2, mayor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto usted se lo tiene que saber de memoria, ¿ya? De memoria. Así. Tal cual como me lo sé yo, así. Se lo tiene que saber. Porque con esto es lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Así que o le saca pantallazo, o lo anota, o le saca una foto, lo que sea, pero entonces lo tiene que saber muy bien. ¿Ya? Muy bien. Porque con esto vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante. Así que esto se lo tiene que saber, pero más que bien. ¿Ya? Bien. ¿Dudas, consultas, preguntas con respecto a esto? ¿O seguimos? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Están copiando? Díganme algo, por favor, para poder entender. Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, si yo les hago una pregunta, entre comillas, de prueba, ¿ah? Entre muchas comillas, que yo les podría preguntar, pues. Porque yo les dije, yo no les voy a preguntar qué es la presión parcial de oxígeno, sino que yo les voy a poner un caso, ya los voy a convertir en médicos, ¿ya? Por un día. Yo les voy a poner un caso, les voy a poner Doctor House, ¿ya?
Les voy a poner un caso, y ese caso usted me va a tener que explicar por qué pasa lo que está pasando. ¿Ya? ¿Cuál es el caso? Si yo a una persona en un hospital le pongo una mascarilla con oxígeno, ¿sí? Una mascarilla en la nariz con oxígeno. ¿Aumenta o disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Si yo a una persona en un hospital le pongo una mascarilla de oxígeno, mi pregunta es, ¿aumenta o disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por qué? Esa es mi pregunta. Ya, ¿aumenta o disminuye? Primero, partamos por eso. Si yo a una persona la tengo en un hospital, ¿cierto? Y le pongo una mascarilla de oxígeno, ¿aumenta o disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Pero piensen, una mascarilla de oxígeno. ¿Qué le estoy dando a través de la mascarilla de oxígeno? Oxígeno, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando más oxígeno a esa persona. Si estoy dándole más oxígeno, ¿qué pasa con la afinidad? Aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque hay mayor cantidad de oxígeno, por tanto, como hay mayor cantidad de oxígeno, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Se fija, no? Perfecto, perfecto, eso es. Entonces, si usted a una persona le pone una mascarilla, ¿cierto? Y le da oxígeno, evidentemente, a través de esa mascarilla, usted está aumentando la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Se fija, no? Ya. Pregunta número 2. Esa podría ser, ¿cierto?, una pregunta de prueba. Pregunta número 2. Suponga usted que va al colegio. Ah, ¿cierto? Tiempos pasados. Suponga usted que va al colegio en una micro. ¿Ya? Va al colegio, ¿cierto?, en una micro. Y la micro lleva las ventanas cerradas. Y como lleva y va llena de gente. ¿Ya? La micro va con las ventanas cerradas, o sea, no hay entrada de aire nuevo, ¿cierto? Las ventanas cerradas porque hace frío, ¿cierto? Y va, pero repleta de gente. ¿Por qué cuando pasa eso, la gente de repente se empieza a marear? Esa es mi pregunta. Y la respuesta no es porque hablemos de la cuestión de otra cosa, sino que la respuesta está aquí. Y la respuesta, como dice Gabriel, es porque aumenta la cantidad de dióxido de carbono. Exacto. La gente que está ahí está respirando, ¿cierto? Y aumenta la cantidad de dióxido de carbono. Ya, perfecto. Entonces, si aumenta la cantidad de dióxido de carbono, ¿qué pasa con la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno? Si aumenta la cantidad de dióxido de carbono, ¿qué pasa con la afinidad? ¿Qué pasa? Baja, ¿cierto? Porque se aumenta la cantidad de CO2, ¿qué pasa con la afinidad? Disminuye. Entonces, si disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿qué pasa? Que uno se empieza a marear, porque empieza a llegar poco oxígeno al cerebro, empieza a llegar poco oxígeno a los ¿cuánto se llama? A los distintos células de mi cuerpo, ¿cierto? Y uno se empieza a marear. ¿Por qué? Porque aumentó la cantidad de CO2. ¿Se fija, no? Exacto, porque llega muy poco oxígeno, ¿cierto?, al resto del cuerpo. ¿Se fija, no? Esa es la manera en la cual tenemos que empezar a reflexionar. ¿Se fija? Yo no le voy a preguntar qué es la presión parcial de... No, yo le voy a poner un caso y usted me lo va a tener que explicar con respecto a esto que estamos conversando. ¿Se fija, no? Y no es tan difícil. Si uno cuando cacha esto, está pero al otro lado. Entonces, por eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Ya? Bien. Pregunta. ¿Por qué si una persona... No la vayan a hacer, sí, pues, pero... ¿Por qué si una persona yo le inyecto jugo de limón a la sangre se muere? Pregunta. ¿Por qué si yo a una persona le inyecto jugo de limón a la sangre se muere? Al tiro. Esa es mi pregunta. Ya, es muy ácido, pero ¿qué pasa con la acidez? Ya, ok, perfecto, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con la acidez? Quiero que me expliquen. O sea, yo soy un niño que no entiende. Y yo digo, ya, me inyectan jugo de limón, me muero. ¿Pero por qué? Porque mayor acidez, menos afinidad, ¿cierto? Perfecto, ¿cierto? Mientras usted mayor acidez tiene, menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno,
¿cierto? Y por eso ocurre, ¿cierto? En este caso la muerte, ¿cierto? De la persona. ¿Se fijan o no? Entonces, ahí tienen que ir jugando, ¿cierto? Con las distintas cosas y se van a ir dando cuenta de si aumenta, si disminuye, en fin. ¿Ya? Pero esto es lo que ustedes se lo tienen que saber así, pero de memoria. Ya. Lo otro que también tenemos que conversar, puedo borrar, ¿verdad? ¿Sí? Eh, lo otro que tenemos que conversar, puedo borrar, ¿verdad? ¿Sí? Eh, para que lo veamos y lo vayamos practicando en realidad. Aquí vamos a practicar bastante más. Es este grafiquito que ustedes ven acá. ¿Ya? Ay, qué lata borrar esta cosa. Este grafiquito que ustedes ven acá. Este grafiquito que ustedes ven acá es un grafiquito súper importante que se llama el grafiquito, no se llama grafiquito, se llama gráfico de la saturación de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en el eje Y, ¿cuál es el eje Y? Este. ¿Ah? Este, ¿verdad? Este es el eje Y. El eje así. Esto es el eje Y y es el eje X. En el eje Y, nosotros tenemos lo que se llama, lo que dice ahí, hemoglobina saturada. Y dicen un porcentaje, ¿cierto? Al 100% saturada, 75, 50 y 25. Y 0, ¿cierto? Y tenemos acá la presión parcial de oxígeno. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos tres curvas. Tenemos una curva llena, ¿cierto? Una curva llenita y dos curvas con segmentos, ¿cierto? Están línea punteada. Pero una que está más allá y una que está más acá, ¿cierto? Se fijan, ¿no? Que una que está un poco más corrida para la izquierda, ¿cierto? Una que está más corrida para allá y una que está más corrida para acá. Bien. Para poder entender esto, tenemos que tomar un parámetro que desde ahora en adelante lo vamos a bautizar como el P50. ¿Ya? El P50. ¿Qué es el P50? El P50 se entiende como la presión parcial de oxígeno a la cual está saturada el 50% de la hemoglobina. Vuelvo a reiterar, la P50 se entiende como la presión parcial de oxígeno a la cual el 50% de las moléculas de hemoglobina se encuentra saturada. En otras palabras, para hacerle más fácil la definición. Suponga en un caso muy sencillo. Suponga que yo tuviera 100 moléculas de hemoglobina. La P50 es la presión parcial de oxígeno, cual sea, a la cual hayan 50 de esas 100 moléculas de hemoglobina que estén saturadas con oxígeno. Esa es la P50. ¿Ya? Simplemente la presión parcial de oxígeno a la cual el 50% de las moléculas de hemoglobina se encuentran saturadas. ¿Sí? Esa es la P50. La P50 es una forma, es una medida médica, ¿cierto? Una medida más verdaderamente médica, ¿sí? Que sirve para saber si la persona está saturando mucho o está saturando poco oxígeno. O sea, si hay alguno de estos factores que están aquí nombrados que podría generar algo con respecto a si se corre esta P50 de un lado para otro. Fíjense. ¿Qué pasa? La P50 normal, ¿ya? O sea, la P50 de una persona que no tiene ningún problema, como nosotros podríamos ser, es más o menos 27 milímetros de mercurio de oxígeno. O sea, cuando usted a una persona tiene 27 milímetros de mercurio, ¿sí? Esa es la unidad de medida de la presión, milímetros de mercurio. Cuando usted a una persona más o menos le pone a 27 milímetros de mercurio de oxígeno, de presión de oxígeno, se le satura más o menos el 50% de la hemoglobina, con 27 milímetros de mercurio. Y eso es lo normal. O sea, si yo le mido la saturación de oxígeno ahora a usted me va a estar marcando más o menos 27. Si me la mido a mí, yo también, 26, 27, que es lo normal. Pero cuando empiezan a afectar estos factores que están acá, esta curva se puede correr para la derecha o se puede correr para la izquierda. ¿Ya? En otras palabras, si las curvas se corren, mira, voy a dibujar otra curva, ¿ya?
Si la curva se corre, por ejemplo, hacia la derecha, ¿se fijan, no? Me equivoqué. Perdón que me equivoqué. Lo vamos a hacer con otro color. Si la curva, por ejemplo, la corro hacia la derecha, ¿sí? Fíjense que la P50 se corrió para acá, po. En otras palabras, estoy diciendo que ahora necesito más oxígeno para llegar al 50%. ¿Se fijan o no? Mientras más a la derecha yo corra la curva, más oxígeno necesito para llegar a saturar el 50% de la hemoglobina. ¿Se fija? Mientras más a la derecha usted corra la curva, más oxígeno necesita para llegar a saturar el 50% de la hemoglobina. Exacto, porque mientras más oxígeno usted necesita, quiere decir que usted tiene que respirar más, ¿o no? Sí, pues usted mientras más oxígeno necesita entrar más oxígeno a su cuerpo para poder saturar recién el 50% de su hemoglobina, quiere decir que usted tiene que respirar más y ahí está el problema. Por ejemplo, el coronavirus lo que hace es justamente correr la curva hacia la derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que lo que hace es otra cosa, pero termina destruyendo, ¿cierto?, las células de los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que usted respira, realmente entra re poco oxígeno en la sangre. Entonces necesita respirar más y más y más y más y más y la curva se corre mucho para acá. Entonces, por eso las personas necesitan un ventilador mecánico. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es capaz de respirar por sí solo para lograr saturar el 50% de la hemoglobina. Y necesito yo echarle aire de manera artificial. Por eso necesitan los respiradores mecánicos. ¿Se fijan o no? Esa es la razón. ¿Mm? 10:30 la clase. 10:30. Entonces, mientras más a la derecha yo corra la curva, ojo, yo estoy hablando con respecto a la línea continua, ¿ya? Esa es la normal. Si usted de la línea continua me corre la curva hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha, quiere decir que usted ahora necesita más oxígeno para lograr llegar a la P50. ¿Se fija? Entonces, ¿qué significa que la curva se corra a la derecha? Que la curva se, perdón, que la curva se corra a la derecha, ¿sí? Significa menor afinidad por el oxígeno. O sea, mientras usted la curva la corra a la derecha, la hemoglobina está teniendo menor afinidad por el oxígeno. Mientras más a la derecha usted corra la curva, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Eso quiere decir que, por ejemplo, si usted aumenta la temperatura, la curva se corre a la derecha. Eso quiere decir que si usted aumenta la presión de CO2, la curva se corre a la derecha. Si usted disminuye el pH, la curva se corre a la derecha. ¿Se fija, no? A eso me refiero. Exacto, un fumador también se le corre a la derecha, exacto. ¿Por qué? Porque satura poco. ¿Se fijan o no? Ven que van muy bien esos aportes porque van pensando, ¿cierto? De las cosas que realmente están viendo, ¿cierto? Y que pasan en la vida diaria. Entonces, mientras más a la derecha usted corre la curva, implica que usted tiene menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, todos estos factores terminan corriendo la curva a la derecha. Ahora, si usted corre la curva a la izquierda, es lo contrario. Si usted corre la curva a la izquierda, quiere decir que necesita menos oxígeno para llegar al 50%. ¿Se fija, no? Si usted corre la curva a la izquierda, ahora corre la curva para acá, usted necesita menos oxígeno para llegar al 50% de la hemoglobina saturada. Eso quiere decir que el desplazamiento a la izquierda es cuando hay más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, por ejemplo, aumentar la presión parcial de oxígeno, corre la curva hacia la izquierda. Aumentar el pH, corre la curva hacia la izquierda. Disminuir la temperatura, corre la curva a la izquierda. Disminuir la presión de CO2, corre la curva a la izquierda. ¿Se fija, no? A eso se refiere de, ¿cuánto se llama? De correr la curva a la izquierda o a la derecha. A la derecha es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. A la izquierda es aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Me preguntan si eso es bueno o malo. Depende. 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 ¿Por qué? Porque, no sé,
pueden haber contextos en el cual correr la curva a la izquierda, o sea, a la derecha, por ejemplo, sea bueno, sí. Y también hay contextos en los cuales correr la curva a la izquierda también es bueno, es correcto. Lo importante es tratar de no salirse tanto del marco normal, vale decir, de la curva normal, que es la de 27, ¿cierto? La de una P50 igual 27. Obviamente se puede mover, pero poco, ¿cierto? Mientras menos la mueva, mejor. No sé si me explico. Pero claramente, ¿cierto? Puede traer algún problema el mover la curva, el desplazarla de un lado para otro, ¿cierto? Que problemas que vamos a ver más adelante. Y esto que me acaban de preguntar, doña Ignacia, lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Porque hoy no la vamos a alcanzar a conversar, pero sí necesito que sepan algo. Y con esto cerramos la clase de hoy, ¿ya? Pero muy buena pregunta, Ignacia, ¿ya? Pero con esto cerramos la clase de hoy. Escúchame. Si usted, y aquí le quiero hacer explotar la cabeza y con esta explosión de cabeza nos vamos. Si usted aumenta la cantidad de CO2, ¿aumenta o disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Si usted aumenta la cantidad de CO2, ¿aumenta o disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Si usted aumenta la cantidad de CO2, ¿aumenta o disminuye? Disminuye, ¿cierto? Si usted aumenta la cantidad de CO2, usted lo que está haciendo es reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, la curva se corre a la derecha o a la izquierda. La curva se corre a la derecha o a la izquierda. Si usted aumenta la cantidad de CO2, se corre a la derecha o a la izquierda. Si disminuye la afinidad. Si disminuye la afinidad, acuérdense que se corre a la derecha. A la derecha es la disminución de la afinidad. A la izquierda es el aumento de la afinidad. Entonces, quiere decir, y con esto cerramos, que si yo aumento la cantidad de CO2 en mi sangre, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿verdad? Entonces, uno podría preguntarse, ya, ¿y por qué si yo aumento la cantidad de CO2, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? O sea, ¿qué tiene que ver el CO2 aquí con la hemoglobina con el oxígeno? Y ahí me tengo que acordar de algo. La hemoglobina también podía transportar CO2, ¿verdad? Podía transportar los dos gases. Podía transportar CO2 y podía transportar oxígeno. ¿Se acuerdan o no? Miren, ¿se acuerdan cuando conversamos que la hemoglobina podía, bueno, el glóbulo rojo, pero la hemoglobina podía transportar oxígeno y dióxido de carbono? Entonces, pasa que cuando aumenta la cantidad de CO2, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno por una razón súper sencilla. Y con esto cerramos. Porque a la hemoglobina le gusta el oxígeno. Pero si aparece el CO2, la hemoglobina se enamora del CO2 y se pega con él, y no con el oxígeno. Ah, ¿cierto? Entonces, mientras mayor cantidad de CO2 haya, la hemoglobina le gusta más irse con el CO2 que con el oxígeno. ¿Se fijan o no? Entonces, mientras mayor cantidad de CO2 haya, la hemoglobina se va a tender a pegar más con el CO2 que con el oxígeno. Por eso disminuye la afinidad con el oxígeno. ¿Cacharon o no? Esa es la cosa súper interesante. Pero eso tiene que ver con... no, oxígeno no. Pues sería si usted le inyectara oxígeno estaría aumentando, ¿verdad? La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Sería CO2 en ese caso. ¿Ya? Es loco, ¿cierto? Es raro, pero para que lo vean, el gas que a nosotros nos mantiene vivos, que es el oxígeno, tiene menos afinidad por la hemoglobina que el gas que nos hace mal, por así decirlo, que es el CO2. ¿Se fijan? Eh, bueno, estas preguntas, ¿cierto? Que están muy interesantes, eh, las vamos a ir contestando, ¿cierto? Con el tiempo, ¿ya? Voy a dejarla, Ignacia, si tú te acuerdas, por favor, para la próxima semana, todas estas preguntas, porque resulta que están súper interesantes, pero por tiempo, ¿cierto? No las voy a alcanzar a complicar, o sea, a explicar, ¿verdad?
Solo por tiempo, no por no gusto, sino que están perfectas las preguntas, qué bueno que se lo pregunten, ¿cierto? Pero qué bueno que hayan explotado por dentro, ¿verdad? Porque es cuático, ¿cierto? La hemoglobina, que es nuestra, ¿cuánto se llama? Nuestra molécula que nos lleva el oxígeno, ¿verdad? Y que nos mantiene vivos, es más afín por el gas que es nuestro desecho, por el gas que nos mantiene vivos, que es el oxígeno. Raro, ¿verdad? Pero bueno, así estamos hechos. ¿Ven? Fíjate, entonces, hay harta cosa, ¿cierto?, que podemos conversar y de hecho vamos a conversar y la próxima semana vamos a partir conversando con todas estas preguntas que ustedes tienen en este momento que están súper interesantes. Así que los felicito por sus preguntas, están súper buenas, así que perfecto. Así que por hoy lo dejamos hasta aquí. ¿Sí?